a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu Título de esta predicación, y es una pregunta. ¿Eres lleno de gracia? Amén. Ahora, el propósito de esto es entender que si realmente somos conscientes del significado de la gracia de Dios, y es donde debemos de ser conscientes de ese significado y qué es gracia y cómo recibimos la gracia o estamos conscientes de la gracia del Señor. Amén. Todos nosotros, los cristianos y también los no cristianos, expresamos la palabra gracia. Cuando me refiero a los no cristianos, son aquellos que no se han convertido al cristianismo puro. ¿Qué es el cristianismo puro? Que el único Dios en el cual yo confío y dependo es Cristo, Dios Todopoderoso. No dependo de ninguna imagen, de ningún santo, ni nada, sino únicamente yo alabo y adoro a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros como cristianos y los no cristianos que pertenecen a otra fe, expresamos la palabra gracia, y por lo general siempre lo estamos expresando, y me refiero a la gracia de Dios, ¿ok? Y siempre andamos expresando muchas frases que van compuestas en oración con la palabra gracia. Por la gracia de Dios, gracias a Dios, la gracia de Dios y su misericordia, la gracia de Dios sea contigo, y así, otras formas más de poder decir gracia. ¿Qué es gracia? Y ahora la pregunta aquí es, hermano, ¿sabemos realmente qué es la gracia de Dios? Y sí, yo creo que todos tenemos la idea de lo que es la gracia y todos conocemos lo que es gracia, pero hoy lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Casi todos conocemos el muy conocido pasaje de Pablo, no me van a dejar mentir, en 2 de Corintios capítulo 12. Y quiero leerles inicialmente el versículo 9. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Lo voy a leer en Reina Valera. Y dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Sí? Pablo está hablando con los corintios y voy a repetirlo. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es la debilidad? Los problemas, las emociones, todos esos sentimientos encontrados, todo aquello que no me permite vivir en paz. De buena gana me gloriaré, estaré contento con mis problemas, con mis debilidades, cuando yo creo, tengo fe en el Señor, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahora lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero voy a leer del versículo 8 al 10, ¿ok? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, dice el 8. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Aquí entendemos un poquito lo que les dije hace unos segundos, descifrando o aclarando lo que nos está diciendo con el versículo. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. ¡Wow! ¿No? ¿Cuántas veces hemos orado, Padre, Señor, ayúdame? Y ya con una vez que le pedimos al Señor queremos que las cosas se solucionen, pero no entendemos cómo es la gracia de Dios. Ahora dice el 9, pero el Señor me ha dicho, le contesta el Señor a Pablo, y dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. O sea, como lo dice en la Reina Valera, mi gracia, bástate mi gracia. Y aquí dice, pero mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. ¿De qué debilidad hablamos? La debilidad del ser humano para soportar problemas, contradicciones, emociones, enfermedades y una serie de cosas que día a día nos suceden y que muchas veces nos desesperamos, nos llenan de miedo, nos alteran de emociones malsanas que al final termina en enfermedad. Cuando nosotros vivimos constantemente con dificultades, con problemas, con resentimientos, con enojo, con preocupaciones, con miedos, todo termina en una enfermedad física. Empieza con una enfermedad emocional, mental, y termina con una enfermedad física que se refleja a través, por lo general, de daños en nuestros órganos, llámese hígado, riñones, corazón, intestinos, porque se nos inflama el estómago, se nos puede volver una serie de cosas. Y vivimos enfermos emocionalmente, y vivimos en una muerte espiritual. Amén. Entonces dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad, así que prefiero gloriarme en ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Aquellos que creemos y amamos en Cristo, debemos de ser esas personas que a pesar de vivir con tantos problemas, dificultades, enfermedades y lo que tú quieras, debemos de vivir en paz. No vamos a perder la paz porque tenemos la confianza plena al creer en el Todopoderoso que Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control de nuestras enfermedades. Pero a veces nosotros queremos que las respuestas sean inmediatas y que el Señor actúe como por ósmosis, como por misticismo y cambie las cosas. Pero no, el Señor nos va a ir gradualmente transformando a través de todo esto y fortaleciéndonos en la fe. Dice el 10, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. ¡Wow! Yo no sé si alguno de ustedes está viviendo alguna dificultad económica, emocional, física, de salud, pues no lo sé. Problemas con la sociedad, con los amigos, con la familia. Y no podemos encontrar la paz en el corazón. Vivimos constantemente preocupados, vivimos constantemente irritados. Nada nos parece. ¿No es cierto?
Y vivimos llenos de ese enojo en nuestro corazón. Y eso nos está enfermando físicamente. Viene la debilidad, vienen los mareos, viene vista nublada, viene decaimiento, cansancio. Y algunos hasta el deseo del suicidio. Y si no declara el suicidio, suicidio, perdón, se me trabó la lengua. Y si no es el suicidio como tal, puedo llegar a pensarlo, ¿cómo no me muero? Aunque no sea verdaderamente tu deseo, pero lo piensas. Muerte el perro, se acabó la rabia, dicen por ahí, ¿no? Eso no es bíblico. No lo vayan a buscar. Pero llegamos a pensarlo y llegamos a desear a veces hasta la muerte. Pero cuando tú dependes de Dios y vives bajo la gracia de Dios, no te importan las situaciones, porque cuando tú confías y crees en el Señor, todas esas dificultades en tu vida, sabes que Dios tiene el control de ellas. Y estás en paz, o sea, si la vives, si la sientes, eres humano, eres de carne. Y nuestra carnalidad nos lleva a vivir, toda la vida queriendo estar preocupados y llenos de emociones. Pero cuando hay un poder superior, ese Dios todopoderoso en tu vida, en tu corazón, tú pones toda tu confianza en Él. Por eso dice el 10, ¿no? Y lo repito, y me alegro también de las debilidades, por los insultos, las necesidades. Que me insulten, que digan de mí lo que quieran, que soy dependiente de Dios, que soy un débil, que digan lo que quieran, no me importa. Pero yo sé en quién confío y quién está conmigo y quién tiene el control de mi vida. Me tienen agobiado las necesidades diarias y a veces necesidades que yo mismo me he creado. Porque hay cosas que no necesito, hay cosas que no son necesarias, pero yo insisto en querer tener, a veces por demostrar, a veces por sobresalir, no sé. A veces mi falta de una identidad me hace que al tener cosas que me hacen más o igual a otros que yo tal vez envidio. No admiro, envidio. Y esto nos lleva a vivir mal, ¿no? Entonces vivimos, dice, me alegro también en las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque soy cristiano, se burlan de mí, ya cambiaste de religión, traicionaste a mi abuelita. Porque no es cierto que así te dicen, ahora ya vas a quitar la virgencita santa que pusieron ahí. Espérame, no. Vivimos llenos de persecuciones y ataques por Cristo, porque cuando más débil me siento, cuando más me siento atacado, cuando más problemas tengo, cuando más dificultades emocionales o como tú quieras hay en mi vida, es cuando más fuerte soy, porque sé que mientras más necesito a Dios, más está Él conmigo. Ahora, leamos nuevamente el versículo 8. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Aquí, Pablo se está refiriendo al aguijón o espina, conforme lo dicen diferentes versiones de la Biblia, que menciona en el versículo 7, estoy leyendo desde el 8, y lo menciona en el versículo 7, por eso el 8 dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento. ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere ese aguijón, esa espina, ese sufrimiento que día con día le está martirizando? Día con día te levantas y te duermes pensando en el mismo problema y las dificultades. Y si esto, y si aquello. Bueno, hay quienes no quieren dormir porque temen morirse. Y muchos dicen, ay, ojalá que cuando me duerma ya no despierte así me he de morir. No quiero morirme, pero el día que tenga que suceder, que ya el Señor haya determinado, porque el Señor es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él sabe cuándo nacerías y cuándo vas a morir. Y han escuchado ese dicho que dice, no, ese refrán, cuando te toca, aunque te quites. No. ¿Sí? Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, que te pongas. ¿No es cierto? Yo he escuchado de muchas personas que han tratado de suicidarse, que han llegado al lecho y no se han muerto, porque Dios conoce el final de cada uno.
Acabo de tener una conversación con un joven que venía muy mal y bla, 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 bla. Tres intentos de suicidio. Me enseñó las marcas de ese suicidio. Hablo con él y lo mentoreo y todo. Y pues la única solución es Cristo. Yo le dije, mira, vives muy lejos. Si no puedes venir a esta iglesia, vete a otra. Pero busca a Jesucristo. Es la solución. No hay otra. No, es que yo, si tuviera dinero, solucionaría mi vida. No es cierto. Si tienes dinero, vas a vivir diario temiendo acabarte lo que te lo roben o te secuestren por el dinero. ¿Y sabes cuándo vas a vivir en paz? Nunca. Vas a terminar con úlcera y con un soplo en el corazón. No sé si tenga que ver, pero se oyó bien. Entonces, hermano, tenemos que ver realmente cómo vivimos. Mira, aquí Pablo se está refiriendo al aguijón o espina que menciona en ese versículo 7. Y se está refiriendo a algo que le agobia, algo que le roba la paz y el gozo. Hermano, ¿cuál es tu aguijón? ¿O cuáles son tus aguijones el día de hoy? ¿No te has despertado en la madrugada a las 3 de la mañana? Agobiado, sudando, no puedes dormir y dices, es que el Señor me despertó para que orara. ¿Oraste? No, porque mi mente se puso a pensar con tantos problemas que tengo en la vida. O sea, el Señor no te despertó, te despertaste tú solo, porque no te deja dormir todas aquellas emociones que gobiernan tu mente, tu corazón y te roban tu paz y el gozo. ¿Cómo vivir con eso? ¿Te imaginas? A veces vas caminando en la calle y llegas a tu destino y dices, ay, ¿cómo llegué? Ni cuenta me di. O aquel que anda en coche, no vas manejando y de repente llegas y ay, no sabes si te pasaste un alto, si vas a atropellar a alguien, porque tu mente está perdida. No sabemos si este aguijón en Pablo es una aflicción por enfermedad o algo que le está atormentando. No sabemos. Nadie lo puede decir. ¿Por qué? Porque Pablo no lo menciona. La palabra no menciona qué es lo que Pablo tenía. Por eso algunos dicen que el gran doctor Lucas andaba con él todo el tiempo porque lo cuidaba de ese problema que tenía. No sé si era un problema emocional. Algún estudio que una vez leí decía que ese aguijón era algo que no lo dejaba vivir en paz porque el pasado le atormentaba. Porque hoy le servía a Cristo y le servía a los del camino. Y él antes entregó, ¿sí?, a varios del camino y permitió y presenció su muerte, como la de Esteban. Entonces no se sabe realmente cuál es ese aguijón, si es una aflicción por enfermedad, algo que lo está atormentando o le preocupaba en ese momento. No sabemos qué era, pero sí sabemos que es algo que no lo dejaba, es algo que lo atormentaba, es algo que lo hacía vivir constantemente enojado con la vida. ¿No te ha sucedido que cuando estás con una persona así amargada o con problemas le hablas y te quiere morder? ¿No? Y le preguntas algo así, te voltea a ver así como que ¿qué te importa? Aunque no te lo digas, ¿no? Tú tratando de dar consuelo, tú tratando como cristiano, dice, hijo, una palabra mía que venga de Dios puede darle consuelo a su corazón, y le preguntas y te ladra. Porque está amargada, toda la vida peleando. Te pregunta la mujer, ¿qué pasó, amor? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Como diciendo, ¿qué te importa? ¿Me vas a ayudar o qué? Y a la mujer, cuando te pregunta cómo te fue y tú, pues, ay, más o menos, amor. Ay, toda la vida quejándote. Uy, ¿para qué me preguntas, no? Imagínate vivir así constantemente, que te inviten a una fiesta, ¿no? Con toda la familia. Vas ahí para estar sentado en un rincón. Ay, qué ridícula, cree que se ve bien. Oh, qué difícil. No sabemos aquí realmente qué le atormentaba a Pablo, si era una enfermedad o no sabemos. ¿Qué le preocupaba en ese momento? Pero sí sabemos que era algo que lo atormentaba, que no lo dejaba vivir en paz. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. Puede ser enfermedad,
Puede ser trabajo, puede ser dinero, puede ser problemas con la familia, resentimientos que no se han podido sanar, porque el resentimiento te mata. El resentimiento no te deja vivir en paz. Si habían dudas de deudas, no sé qué puede estar gobernando nuestra mente, nuestro corazón. Si es algo legal que te preocupa, que te metiste ahí en una bronca con Coppel o con Electra y no puedes pagar y te andan buscando, ¿no? Pasas con algún amigo ahí por un Coppel y se esconde. ¿Qué pasa? No es que Coppel me anda buscando y yo no quiero pasar enfrente. No sabemos si es algo legal lo que te está molestando. No puedo entender. O puede ser algo peor, un pasado que aún no acepto. Un pasado que aún no acepto. Que sigo todavía redarguyendo la herida y echándole sal, recordando un pasado doloroso que no he podido trascender. Llámese sentimiento de culpa, llámese resentimiento, enojo, pero es algo que no he podido sanar, algo que no acepto, algo que no puedo perdonar. No sé qué puede ser ese aguijón en la vida de cada uno de nosotros. Un pasado que atormenta, un pasado que me está martirizando día con día y que me persigue hasta el día de hoy. ¿Qué es en ti ese aguijón? No lo sé, realmente no lo sé. Y puede ser ese aguijón que me cause miedo, estrés, incertidumbre. No sé, hermanos, pueden ser muchas cosas que no nos dejan vivir en paz. Ahora, ¿por qué no le he podido trascender? Este aguijón atormentaba a Pablo. Dice la Escritura que 3 veces le ha pedido al Padre que se lo quite, ¿no es cierto? 3 veces dice ahí, lo leí, no lo leí. 3 veces dice, le he pedido al Padre que se lo quite, que le ayude con ese sufrimiento físico o espiritual que era, no lo sé. Pero había un sufrimiento físico, un sufrimiento espiritual, no sé. Pero era algo que no vivía, con lo cual no podía vivir en paz y no había alegría en su corazón. Ahora ya te pregunto a ti, ¿hay algún aguijón así en tu vida? Hay algo que te agobia, te inquieta, de repente sientes que te falta el aire, hay ansiedad, hay temor. ¿Qué puede estar sucediendo en la vida de cada uno de nosotros? Mira, si le pide 3 veces al Padre que lo ayude con ese sufrimiento, decía físico, espiritual, no lo sé. No sabemos qué era, pero le atormentaba. A veces yo desde aquí le veo el rostro a cada uno de ustedes. No los estoy haciendo cata de emociones y sentimientos. Pero ¿no te ha pasado que a veces te preguntan, ¿cómo estás? Y tú, bien. Pues díselo a tu cara, mi hermano, porque pues estás... De aquí se ve todo. Y de allá me veo muy bien también. ¿Qué es lo que está sucediendo? No sabemos. Pero es algo que atormenta, algo que no permite vivir en paz. Y mira, y era algo que Pablo, a pesar de haberle orado, habérselo pedido, Dios lo permitía que siguiera pasando, a pesar de las oraciones constantes de Pablo. ¿Por qué? Porque un hombre como Pablo venía de ser un perseguidor de los del camino. ¿Quién es el camino? Dios, ¿no? Cristo. Su palabra lo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Ahora, Pablo perseguía a los del camino. Él nunca, dice la historia de la palabra, que él nunca mató a nadie, pero los puso para que los mataran. Los atrapaba. Cuando Esteban dice que hasta agarró su ropa y veía cómo lo apedrearon y lo mataron. Dios lo arrebató y ya no supieron de él, ¿no? Pero todo lo que Pablo había hecho contra los de Cristo era algo que a él le atormentaba y era algo que no podía olvidar. Ahora, desgraciadamente, cuando él pide en oración, él, a pesar de lo que fue, hoy era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, era un discípulo de Cristo.
Un hombre que escribió la mayor cantidad de las epístolas, de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Estás de acuerdo? Un hombre que sembró iglesias como apóstol en diferentes lugares de allá del oriente. Era un hombre que dio su vida y desde que se convirtió a sus 30 y tantos años, 30 años, hasta que murió decapitado a los 90 y tantos años, creo, no estoy seguro, no quiero decir una mentira, él sirvió a Cristo constantemente sin que le preocupara, a pesar de la persecución que él sufrió. A pesar del hambre, del caminar, el no tener nada, el pasar fríos, o sea, tantas cosas. A pesar de todo eso, él siguió sirviendo al ministerio. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? ¿Por qué Dios lo permitía? Conforme al estudio dice que para que no se vanagloriara. Porque muchas veces creemos que ya sabemos mucho de Cristo. Ya ni la iglesia necesita. No, hombre, yo conozco la Biblia mejor que el pastor. Y sí, sí es cierto, puede ser. Yo no te puedo decir que he leído 10 veces la Biblia, que conozco la Biblia de pe a pa y que me sé muchos versículos de memoria, no. La verdad no. Pero gracias a Dios o gracias a eso yo no me vanagloreo. No quiero decir que ustedes no lo sepan o no la estudien. Pero muchos conocen de tal forma la Biblia y conocen mucho de la palabra que se vanaglorean de ello. Hay una autosuficiencia. Y a veces ya creemos saber más que autoridades superiores en la palabra o hasta el mismo llegar a pensar que ni necesito ya de Dios. Yo ya sé de qué lado más caliguana. ¿Ustedes saben de qué lado más caliguana? Yo tampoco, pero así dice, ¿de qué lado más caliguana? Pues no sé, pero se creen que ya tienen demasiado conocimiento. Y aquí el Señor permite, Pablo había tenido mucho conocimiento, mucha sabiduría dada por Dios, había muchas revelaciones de Dios. Híjole, es como si alguien aquí tuviera un don, hablemos del don de la sanidad, y que alguien tuviera aquel don de la sanidad, orara y en el nombre de Jesús, por el poder que yo tengo en mi mano. Es por el poder de Jesús dado a ti como autoridad, pero el poder llegar a tener un don, pues algunos dicen, ay, el apóstol, no sé qué tantos títulos tiene. Y eso te puede llevar a vanagloriarte. A veces el que predica puede cometer errores. Puede cometer errores que la iglesia lo percibe porque conocen mucho. Ay, el pastor ya se equivocó. Y empezamos a juzgar. Empezamos a vanagloriarnos que nosotros sabemos más. Y Pablo corría ese peligro de que Satanás lo atrapara en su soberbia y en su autosuficiencia y lo hiciera caer en pecado. ¿Qué sucede? Que el Señor no lo suelta. Por eso, para que no se vanagloriara, le deje ese aguijón. ¿Sí me voy explicando? Yo no sé qué aguijón tengas tú ni qué dificultades estés viviendo. No sé cuántas veces le has pedido a Dios que te saque de ello. Pero por medio de ese aguijón has estado en contacto y en relación con Dios. Pero Dios tiene el control. Dios no va a dejar que ese problema te ahogue. No va a dejar que ese problema te agobie. Va a tener el control, pero a través de eso te va a hacer humilde. Porque vas a entender y conocer la necesidad que tienes de Cristo en tu vida. Entonces vas a entender la necesidad que tienes de estar aquí en su casa, en el templo. Un domingo sí, un domingo no, voy 3 veces al mes, un domingo descanso. No, por eso dice él que es constancia, perseverancia. Porque necesitamos entender y conocer la necesidad que tenemos de su gracia. Y entre más relación y conocimiento hay, más entenderemos del por qué el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Porque aquí lo que Dios no quería que llegara la vanagloria a Pablo o que se llegara a sentir autosuficiente o independiente ya de Dios por lo que sabía. Lo que nos puede suceder a muchos de nosotros. Porque creemos que ya sabemos, porque tengo tantos años en el cristianismo, porque he leído la Biblia 20 veces, porque me la sé casi de memoria. Nos
puede llevar a la autosuficiencia, a la independencia de Dios, no a la dependencia, a la independencia. Y lo que nos puede suceder a muchos de nosotros cuando las cosas empiezan a salir bien, cuando no hay necesidad, cuando no hay salud, cuando hay salud más bien, nos alejamos muy fácilmente de Dios y nos olvidamos de Él. Cuando todo está bien en nuestra vida, híjole, ni necesitamos de Él. Si hay una necesidad, si hay un aguijón en la carne que nos está pegando duro, ¿qué hacemos? Ahí estamos en la iglesia buscando, llorando y hincando, Señor, bla, 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 bla. Empieza a llegar las cosas a tu vida, empiezas a tener solvencia, empiezas a estar bien de salud, y ya te olvidas de la necesidad de orar y estar en contacto y en comunión con Dios. Y eso no sucede muy fácil a todos nosotros, no digan que no, no es cierto. Ahora, cuando no hay necesidades, cuando hay salud, nos alejamos muy fácilmente de Dios y nos olvidamos de Él. Quiero leerles Proverbios. Dios habla hoy. Capítulo 1, versículo 30 al 33. Dice la palabra de Dios, versículo 30, capítulo 1, Proverbios. No desean recibir mis consejos. Desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones o decisiones propias. Cuando nosotros empezamos a ser autosuficientes, empezamos a tomar acciones y decisiones basadas en nuestro propio entendimiento y en nuestras necesidades y deseos personales, y nos olvidamos de decirle a Dios, Señor, ¿puedo? ¿Debo? Por eso nos dice, y lo voy a leer nuevamente desde el 30, no desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones, hartos, se van a cansar un día de tantas malas decisiones que ustedes tomaron, o tomamos, ¿no? Dice el 32, a los inexpertos los mata su falta de experiencia. Esto sucede mucho a aquel que no se documenta de la palabra de Dios, aquel que no le estudia, aquel que no viene a escuchar la palabra, vive en tal ignorancia que las consecuencias son graves. Por eso dice, a los inexpertos los mata su falta de experiencia, a los necios los destruye su despreocupación. Dice la versión Reina Valera contemporánea. Dice, a los necios los destruye su autosuficiencia. Por eso es importante, hermanos, ver ciertas palabras en diferentes versiones para entenderla. Algunos simplifican la palabra o le dan un contexto diferente, un contexto parecido, pero es maestra, un contexto similar. ¿Cómo es la palabra, hombre? Ayúdenme. Un sinónimo. Que quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, el Dios habla de hoy, dice, a los inexpertos los mata la experiencia. La Reina Valera dice, los destruye la autosuficiencia. Aquellos que se creen que ya no necesitan de Dios. Aquellos que creen que pueden vivir sin Él. Y dice el 33, pero el que me preste atención, escuchen, pero los que me oyen, pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Wow. Simple. Miren, hermanos, yo tengo, ya les iba a decir 48, pero sería la mentira más grande. Mentir es pecado. Yo a mis 65 años, aunque parezco de los 48, la verdad, ahorita me veo un poquito demacrado y cansado por la enfermedad que acabo de pasar. A mis 65 años de edad, yo podría decir que tengo la vida resuelta.
mis hijas casadas, su casa, nietos independientes. Nada más somos mi esposa y yo. Mi esposa recibe una pensión, recibe la ayuda del Sugar Daddy de López Obrador. Tenemos nuestra casa, tenemos esto, pero a pesar de eso, yo sigo teniendo complicaciones en la vida, siguen habiendo preocupaciones. No puedo ser un hombre que, a pesar de que crea poder tener resuelta la vida, no tiene cosas para el día de mañana, porque yo siempre he sido un hombre que siempre he tenido un plan de vida para mi esposa y para mí. Siempre fue un plan de vida para la familia, ya lo cumplí con mis hijas, su universidad y lo que tenían que hacer. Hoy tengo un plan de vida, una responsabilidad que aún me queda, mi esposa y mi vida misma. Entonces yo siempre he tenido un plan de vida para el día de mañana, y esto a veces me agobia. A veces me preocupa, el trabajo ya no está dando los ingresos, el trabajo está teniendo decaídas muy fuertes, y empiezan una serie de problemas que tengo que resolver. Todo esto, hermano, que vives diario, y hay otra serie de problemas que me agobian, que no es el tiempo ni el momento, pero yo tengo que confiar, dice, porque el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. No quiere decir que no siente el temor, no quiere decir que no sea consciente del peligro, no quiere decir que no tenga esas adversidades en mi mente, en mi corazón, pero confío más en Dios. Y esto me trae paz, me trae tranquilidad. Por eso a mí me encantó de este versículo. A los inexpertos los mata su falta de experiencia, y a los necios los destruye su despreocupación, o sea, su autosuficiencia. Cuando eres joven, ¿cómo te enfrentas a la vida? Te vale un sorbete, te les atraviesas a los coches pensando que eres de hule, que eres inmortal, ¿no? Cuando estás joven no necesitas de nada, y vamos a conquistar el mundo, y ese Pinky se consigue una cerebro que creen que juntos van a hacer maravillas. O sea, creemos que no vamos a necesitar, no vemos el mañana. Algunos otros dicen, ay, pues ¿para qué me preocupo? ¿Qué tal si ya mañana me muero? Y te das cuenta que no te mueres, pasan los años y sigue siendo el mismo. Pero dice aquí que pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Si tú vives conforme a las enseñanzas, a la palabra de Dios, vivirás en Pablo. Mira, Pablo conocía muy bien la palabra y sabía cómo vivir bien por eso. Porque él vivía conforme a las enseñanzas, conforme a la palabra de Dios, conforme al evangelio que Jesucristo trajo, para que hubiera paz, para que hubiera gozo, tranquilidad en la vida de aquel que en él crea y lo siga. Mira, porque Pablo, conociendo de la palabra, le decía, sabía cómo vivir, pues él la obedecía y vivía conforme a las enseñanzas. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay problemas que no vamos a poder evitar. Fíjate que hace unas semanas atrás tuvimos una noche de sanación, ¿recuerdan? Muchos no vinieron, algunos vinieron. Tuvimos una semana de sanación. Y yo estuve orando, ministramos, y Dios le dio palabra a algunos. Uno de ellos fue Juanita, y le dijo, ¿vas a estar bien? Todo va a estar bien. El Señor nunca le dijo, te voy a quitar lo que tienes y no va a haber necesidad de que te operen, pero sí le garantizó que iba a salir bien de la operación. El medio que Dios utilice no importa. La situación es que Dios está viendo por ti. Un buen día, ya siendo cristiano, sirviéndole a Dios, venía de trabajar con unas personas en el nombre de Jesús, y me dice mi esposa, quiero unos taquitos. Ah, pues mira, conozco aquí en Plaza Tepeyac unos tacos muy buenos. Fuimos y estaba cerrado. Pues nos vamos a dar la vuelta, y ahí habían otros tacos enfrente de los bomberos de Plaza Tepeyac. Echamos unos taquitos de esos mugrositos, que son los que mejor saben. Y ya terminamos de comer e íbamos al coche. Yo traía una camioneta, una Captiva, era de la empresa me daba coche. Y le digo a mi esposa, pues ya vámonos.
Cuando ella se iba a subir al carro, que abro la puerta, yo doy la vuelta y se dejan venir dos tipos de enfrente de un puesto de hamburguesas, se cruzan la calle y lo veo con la pistola en la mano. Dije, ya bailó. Me doy la vuelta y le digo a mi esposa, vente, no te subas a la camioneta. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, vente. Y en ese momento el cuate me alcanza y dice, ni te muevas porque te trueno. Le puse la pistola aquí y me dice, dame todo. Ya le di el radio que traía, le di, no sé qué tanto. Me dice, dame las llaves. Y mi esposa dejó la bolsa adentro y yo traía un abrigo bien bonito que me costaba, un abrigo corto, eran tiempos de frío. Lo traía en la cajuela, fue lo que más me dolió. ¿Sabe? Me veía bien. Y resulta que se lleva la camioneta y yo me quedo así. Ay, me dice, date la vuelta y camina al estacionamiento. Y si volteas, te suelto un plumazo. Toda la gente así. ¿Vieron? Agarraron su taco. Tal vez yo lo hubiera hecho, no me hubiera metido en problemas, la verdad. Se llevaron la camioneta y yo decía, pero ¿por qué, Señor? Vengo de servir, te estoy sirviendo, vengo de hacer esto, vengo de hacer lo otro. Y me dice el Señor, ¿te pasó algo? No. Porque en ese momento me agarraron a mi esposa y querían subir a mi esposa a la camioneta. Y que la agarro, no, le digo, ¿sabes qué, hijo? Llévate todo lo que quieras, pero no. Bueno, entonces caminen para allá. Y se llevaron la camioneta. En ese momento agarré un celular que traía aparte, hablé por teléfono, y los bomberos, ¿qué pasó? Lo asaltaron, ¿verdad? Digo, no, les acabo de prestar el coche. Y hablo ahí a unos gentes que trabajaban conmigo, fueron por mí, fuimos a la delegación, levanté el acta, al día siguiente me presenté a la empresa, le digo, ¿qué crees? Fíjate que anoche así me asaltaron, estaba con mi esposa, ¿y qué? ¿Levantaste el acta? Sí, a ver. Ah, ok, está bien, no te preocupes. Le digo, oye, y tengo que pagarla. No, tú no te preocupes, nosotros lo resolvemos. Me dice, mientras agarro otro coche. A veces Dios no va a evitar ciertas cosas porque no puede mandar en el corazón de muchas personas. Tampoco va a manipular tus deseos. Tú decides cómo vivir y qué hacer. Pero el Señor siempre te va a estar cuidando. El día de la oración estábamos aquí, mi esposa se acerca y me da palabra y me dice el Señor que Él te va a sanar. Dice el Señor que Él te va a sanar, pero que pongas de tu parte. El día de hoy, hermanos, traía un problema de azúcar de 300 y tantos, 200 y feria, llegué hasta 425. Hoy manejo un promedio de 110. Ya no tomo omeprazol, ya no tomo tanto medicamento. De 6, 8 pastillas que tomaba en el día, hoy tomo 2. Pero cuido mi alimento. He evitado cosas que me hacen daño. O sea, el Señor no te va a quitar la enfermedad así, pero va a dar los medios para que seas sanado. Y el Señor así es como vive. Te va a dejar un aguijón y ese aguijón va a hacer que toda la vida estés, Señor, Señor, Señor. Todos los días te he pedido durante 3 meses, 1 año, Dios. Yo les he compartido a ustedes que mi hija no podía tener hijos. 34 años, 35. Y yo le oraba y le oraba y oraba 4 años consecutivos rogándole a Dios. Y un buen día, hoy le acabo de contestar, me mandó una foto de mi nieta así hermosa. Ha de ser porque se parece un poquito a mí, pero preciosa, no, ni se dicen que no se parece a mí. Preciosa la nena. Y yo le escribo a mi hija, bendito sea Dios, es una hermosura esta niña. ¿Sabes qué? Y esta es la gracia de Dios de lo que hoy voy a predicar. Esa es gracia. Y recibimos de Dios en el tiempo preciso. ¿Por qué tanto tiempo, Señor? Ay. Por eso dice la palabra en Malaquías, pruébame y te voy a abrir las ventanas. ¿Sabes por qué? Porque si te abres las puertas te ahogas. Por eso el Señor nos da a cierta medida a donde tú puedas controlar y puedas asimilar y aceptar. Pablo dice 3 veces le he pedido, pero ¿qué dijo él? Pero hoy me gozo en mis problemas, mis dificultades, necesidades, enfermedades, ataques, porque ahí se manifiesta el poder de Jesucristo. Por eso es tan hermoso cuando vienes y das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida.
Señor actúa de esa manera, porque dice, pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Pablo recibía mucha gracia de parte de Dios en conocimiento, sabiduría. Esto lo podría llevar a vanagloriarse, a sentirse autosuficiente. Se podía vanagloriar de tanta gracia que le daba el Señor. Y a través de esta espina, de este aguijón, Dios lo mantenía humilde por el bien de Pablo. ¿Cómo estará tratando Dios contigo a través de tus necesidades, de tus dificultades? ¿Cómo estará Dios trabajando con tu carácter, con tu humildad, con tu paciencia, con tu tolerancia, tu perseverancia, tu dependencia hacia Él, a través de lo que aún sigue permitiendo? Pero lo importante es que Él está a tu lado y Él está controlando que no pase más allá de lo que Él pueda permitir. Porque le dice a Satanás, sí, quítale todo a mi hijo Job, pero no me lo toques. Podrán pasarte muchas cosas, pero saldrás librado. Les compartí que hace unos meses atrás andaba yo en Huatulco. Ya ven que no me gusta la playa. Andaba en Huatulco y como sé nadar algo, me defiendo. Estaban las olas en Huatulco y así muy acá. Y una mañana temprano le digo a mi esposa, vente, vamos. Le digo, ahí quédate sentada. Cuando yo me meto al mar, no dejo que ella se meta sola, porque siempre estoy al cuidado. Y más si veo que el mar es... Entonces me meto y rebasé un límite donde yo quise regresar nadando y pasaron minutos y yo braceaba y no avanzaba. Me empezó a faltar el aire y ya no podía yo. Y en ese momento estaba el salvavidas en su lugar ese donde se sientan, se para, agarra la cosa esa que tienen para aventártela, sostenerte y jalarte. Porque si el salvavidas se acerca en tu desesperación, lo abrazas y se fueron todos, ¿no? Entonces la avienta para controlarte. Y yo ya no podía, y lo veo. Cuando veo que este hombre se para, me cae el 20 y digo, me estoy ahogando. Y en ese momento empiezo a orar, Señor. No sé si hoy es mi día. Yo vi la cara desesperada de mi esposa. Entonces mi esposa se paró y le vi su cara de espanto porque yo no podía salir. Ella me conoce. Y empiezo a orar. Le digo, Señor, perdóname si abusé. Ayúdame, por favor. Y en ese momento que termino de orar, no sé cómo, la verdad, me volteé, me pongo de canto así, hacia afuera, y empiezo a nadar con una mano. Y que salgo. El salvavidas me vio, colgó su cosesa y se volvió a sentar. ¿Sabes qué? Yo no termino el día de hoy de darle gracias a Dios. Porque yo podré meterme en problemas y habrá muchos enemigos queriéndome destruir, pero Dios no me va a soltar. ¿Sabes por qué? Porque le creo, le soy fiel y no dejo de buscarle a diario. Cristo es la solución. Y así estará con cada uno de nosotros. Hace poco, hermanos, y hay tantas historias. Veníamos de Veracruz. Y venía sobre la carretera que viene por el lado saliendo por Antigua Veracruz, Chachalacas, Cardel, y agarré esa carretera más económica, más rápida. Pero es una carretera pasando ahí cerca de lo que es antes de Tlaxcala, no me acuerdo, pero es parte de Veracruz. Ándale, por Perote, gracias. Y venía en la carretera, y esa carretera es muy sola. Y venía, y de repente venía un Aveo gris y venía atrás un vehículo Volkswagen Polo atrás. Y cuando yo venía en la camioneta, este cuate, el Polo, se empareja al gris y se frenan. Y ¡fum! Que me frena. Dije, ya bailo. En ese momento empiezo a orar, Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre, estoy solo aquí en la nada con estos dos amigos aquí o personas, no sé cuántas venían. No sé, de repente, este amigo, el del Polo, acelera, se adelanta y me deja pasar. Digo, gracias Dios, gracias. Empecé a ver por el retrovisor, mi esposa vio también por su retrovisor y veo que se quedan.
Y ahí viene. Agarré una curva y cuando agarro la curva, ¡pum!, que le meto pata. Ya después de un par de minutos vi que ya no venían, pero no dejé de sentir el temor en todo el camino. Porque es normal que tengas miedo. Es normal que tengas ese temor, porque como ser humano siempre vas a vivir de emociones. Pero cuando hay fe y confianza y crees en el poder de Cristo en ti, estás a salvo. Y ese día ya llegamos ahí por Tlaxcala, pues ya hay mucho tráfico, mucho movimiento. Pero yo no dejaba de estar agitado y le decía, gracias Dios, ¿qué hubiera sucedido? Pero me doy cuenta que no sucedió porque Cristo estaba conmigo. El Señor no va a poder evitar ciertas cosas, pero siempre te va a estar cuidando. Siempre va a estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque le crees, porque le eres fiel, porque vives en comunión con Él. Muchos creen que eso es misticismo, que es mentira, que es manipulación. Está bien, yo lo he vivido y sé que muchos de ustedes también. Y es una gran verdad, mira. Por eso el Señor mantenía a Pablo así a raya, porque se podía vanagloriar de esa gracia que venía de Dios. Y a través de esa espina Dios lo mantuvo humilde por el bien del mismo Pablo, dependiendo toda la vida de él y reconociendo en humildad la necesidad que tenía de Cristo. Y que Él era el único que merecía toda la honra y toda la gloria. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Siempre nos deja un aguijón para que no nos olvidemos de nuestra humildad y debilidad como humanos y de la necesidad que tenemos de Él. Esa dependencia total, porque los seres humanos podemos ser muy soberbios. La verdad, ¿no es cierto? Muchos decimos, yo lo repetía mucho, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Vean lo que he logrado yo solo, sin la necesidad de nadie. Jamás le di la honra y la gloria a Dios, porque no lo conocía. Pero hoy que lo conozco, sé que todo ha sido por su gracia. Y eso es de gran bendición. Mira, nosotros podemos ser muy soberbios fácilmente. Podemos llegar a cambiar muy fácilmente a Dios por cualquier otra cosa. Cambiamos a Dios así por cualquier cosita. Es que esto es necesario, es que tengo que... No. Y lo platicábamos en la clase del día de hoy. Podemos cambiar a Dios y creer que ya no necesitamos de Él. Es que Dios me entiende. Sí, Dios te entiende, te conoce, entiende tu necedad. Lo que no entiendes, ¿por qué no comprendes lo que te estás buscando y en lo que estás cayendo a través de tu soberbia? Por eso debemos de ser siempre conscientes de buscarlo. Mira, caer en la autosuficiencia es muy fácil. Somos seres débiles que nos vuelve presa fácil el del enemigo para alejarnos de la gracia de Dios. Porque el enemigo llega, tú no necesitas de eso. Mira, esos cristianos están locos. A ese pastorcito lo que está haciendo es manipular tu mente. Y Satanás te mete mentiras, te gobierna tu mente y te destruye. Por eso dice el Señor, ¿no? Mira, Satanás está a la vuelta de la esquina como león rugiente buscando a quien devorar. Te va a atrapar y un día menos pensado vas a caer. Así es que, hermanos, somos seres débiles. Nos vuelve presa fácil del enemigo para alejarnos de la gracia de Dios. Por ello, el enemigo nos atormenta para alejarnos de Dios por las preocupaciones. Mientras más ocupado te tiene en tu mente con ese aguijón que te lastima, tú en vez de buscar en oración a Dios que te sostenga con ese problema, con ese aguijón, buscas la solución en otros lados, te agobias, te pierdes y te olvidas de Dios. Te vuelves autosuficiente. Quiero leer nuevamente Segunda de Corintios, nuevamente, capítulo 12, versículo 9, ya lo leímos, pero lo voy a leer nuevamente y dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Este versículo, hermano, nos revela la veracidad de la fuerza, de la existencia y de la verdad de Dios. Es lo que este versículo nos hace ver. Se manifiesta en la debilidad humana. Nos está revelando que esto es una verdad pura para el que lo cree, para el que quiere. Nos dice que la gracia de Dios es suficiente para sostener al creyente en medio de la prueba y el sufrimiento. Amén. Quiero detenerme aquí y que vayamos entendiendo este tema. Son 3 sermones, la serie de 3 sermones de este mismo tema, pero quiero terminar aquí con este versículo 9, que fue el que les leí al principio, y que dice: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir ser débil? Prefiero que me digan: ay, tú eres débil, no tienes fuerza, no tienes la capacidad, no te vales por ti mismo. No me importa. Mientras más débil soy, más se manifiesta Dios en mí. Muchos pueden decir: es que eres muy dependiente. No me importa. Mientras más débil, mientras más me juzguen, mientras más me critiquen, mientras más soporte los problemas, mientras más le deje en las manos de Dios todo esto, más fuerte soy. Porque la presencia de Cristo en mí me hace fuerte. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a continuar con este tema el próximo domingo. La verdad es un tema muy, muy importante para cada uno de nosotros, y que conozcamos verdaderamente lo que es la gracia y aprendamos a vivir por medio de la gracia. Pero vamos a entender también qué es mi compromiso para vivir a través de esta gracia. Y quiero que preparemos nuestro corazón. Hermanos, pues creo que hay algunos que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube. Hay muchas personas, Mérida, Oaxaca, Zacatecas, Monterrey, Irapuato, León, que gracias a Dios nos siguen, quieren pues escuchar la palabra que nosotros tenemos aquí. Algunos les ha gustado, nos felicitan y pues doy gracias a Dios por la vida de ellos. Son gente que están lejos. Tal vez si estuvieran por aquí cerca estarían con nosotros. Me he topado con la sorpresa que cuando voy a algún lado de estos: oye, fíjate que tengo un pariente viviendo en la Ciudad de México, ¿podría ir contigo? Pues sí, pero a veces no hay convencimiento, ¿no? El pariente quisiera, pero ellos no quieren. Pero bueno, saludos, bendiciones, y nos despedimos de esta transmisión. Dios les bendiga.